Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida como cada viernes aquí a este espacio que con buena cuota de pretensión denominamos En el Blanco por aquello de tratar de ocuparnos de lo que creemos deberían los gobiernos enfrentar como problemas comunes del ciudadano argentino, del ciudadano de a pie, a partir de este concepto revisionista del periodismo en el que buscamos revisar las decisiones que se toman desde el sector público, el sector privado, a nivel local, regional o internacional, simplemente para advertirte que el impacto que van a tener en tu situación como trabajador, como consumidor, en definitiva en tu calidad de vida. En esta oportunidad vamos a posar la mirada sobre una de las facetas que está dejando a la vista la recesión económica. Digo dejando a la vista porque es un problema que el gobierno anterior en los últimos años ocultó casi con mal gusto, que estamos hablando del problema de empleo que tiene la Argentina. La Argentina tiene un problema de empleo en los últimos años que el gobierno de alguna manera disimuló con la creación artificiosa de cargos en el sector público. Algunos no eran así, pero la mayoría sí, especialmente en los 2 últimos años. De hecho, nosotros en el ciclo del año pasado le dedicamos un programa precisamente al Festival de Nombramientos. Te mostramos los decretos, te mostramos el boletín oficial de cómo inclusive pasaban por arriba las reglas para seguir nombrando gente. Y bueno, y eso lo que tapó es que la economía argentina hace unos 3 o 4 años que no crea empleo de calidad. Para colmo, pasamos de un amesetamiento a esta etapa de la economía donde el comienzo es por los ajustes que habían dejado, por la basura que había dejado abajo la alfombra el gobierno anterior. Tenemos una recesión que más o menos era esperable. Después de la devaluación, después de los ajustes, era esperable que la economía reaccione de esta manera. Pero en los últimos meses aparece la angustia de que comenzó una destrucción de puestos de trabajo en sectores claves de la economía. Especialmente en la construcción, por ejemplo, que es un sector de mano de obra intensiva. Y además los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, que son las mayores dadoras o generadoras de trabajo. A esto se le agrega los problemas que tiene la industria, que su principal cliente está en recesión. Estamos hablando de la industria argentina y el principal cliente para la industria argentina es Brasil. Y esto ha generado a nivel político 2 tipos de respuestas. Por un lado, la oposición uniéndose en un proyecto para tratar de impedir de aquí en adelante más despidos. Y por el otro lado, contraponiendo el gobierno a esa idea, la idea de generar nuevo empleo, especialmente para los jóvenes. Lo planteo como una digamos, contradicción porque lo planteó así el gobierno. Yo a simple vista no veo ninguna contradicción entre los 2 proyectos. Lo que creo que está bien, que es bueno, es saludable que empecemos a discutir qué pasa con el mercado del trabajo en la Argentina. Hoy nos van a acompañar precisamente para contarnos los 2 enfoques la diputada Carla Pitiot, que es diputada por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Renovador. También estará con nosotros Cornelia Smith Lierman. Le vamos a preguntar si usa el doble apellido o no. Ellas serán las encargadas de explicarte por qué algunos creen que hay que impedir más despidos en la economía argentina y por qué otros ponen el acento. Inclusive el presidente Macri dijo que si este proyecto pasa, lo vetaría. Es todo un tema. ¿Y por qué otros ponen el acento en la creación de empleo para jóvenes? Esto es la propuesta para hoy. Acompáñanos. Auspicia este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Bueno, quedó planteada la cuestión. Vamos por la primera parte, que es la que tiene ya media sanción recientemente en el Senado. Carla, Sí, bienvenida. muchas gracias. Explícanos en qué consiste el proyecto y cuál es la perspectiva que le ves para el tratamiento en diputados. Mira, en principio me gustaría hacer como un enfoque de lo que es el contenido del proyecto de ley. Nosotros hemos
dictaminado en la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados y consensuado un proyecto de ley vinculado justamente con lo que mencionabas, que tiene que ver con la prohibición de despidos y la doble indemnización, pero que es diferente a la que en realidad sancionó el Senado. Pero sin perjuicio de ello, por eso quería hacer como una introducción a esto, porque no creo que haya una contradicción en principio con lo que desde el gobierno quiere y desde lo que quiere por lo menos el Frente Renovador, que es evitar la destrucción del empleo que hoy existe y generar nuevo empleo. Nosotros entendemos que hay muchas herramientas para eso. Lo que se aprobó en el Senado por ahora son esa prohibición 180 días de emergencia ocupacional. Por 6 meses estarían. Exactamente, y hay una doble indemnización como posibilidad ante el incumplimiento de esto. Permíteme aclararlo, no es una herramienta absolutamente novedosa en Argentina. En 2003, en 2004 la tuvimos. Por eso quería insistir en esto. Nos pareció que como positivo poner el foco en la necesidad de que se expidiera por lo menos la Cámara de Diputados ante una requisitoria por parte de las 5 centrales de trabajadores que nos vinieron a ver a la Cámara de Diputados y nos plantearon. Nosotros pensamos que nos iban a plantear como primero en la lista el tema de ganancias, y la verdad que lo que nos plantearon es la cantidad que ellos estaban viendo, la falta de generación de empleo, no de ahora, de estos últimos 5 meses, sino que lleva años en la Argentina, y vos lo mencionabas muy bien en tu análisis al principio. Y por el otro lado, sí, que se provocaron algunos, y nosotros entendemos que hay que ver cuál es el número, despidos, no solo en el sector público, sino también en el privado. Entonces, había que darle una respuesta a las centrales de trabajadores, y la respuesta se dio en la Comisión de Legislación del Trabajo con este proyecto de ley, que hay que seguir trabajando, es mi criterio, que hay que seguir trabajándolo, y hay que ver cuál es el proyecto de ley que es mejor para la Argentina y para los trabajadores. En paralelo, el presidente Macri presentó públicamente un proyecto para el primer empleo, para fomentar el primer empleo. Con nosotros está la diputada Smith-Lieberman, que vos trabajaste también, te puedo tutear, perdón. Pero por favor, Connie, más fácil. Vos trabajaste, habías presentado un proyecto en ese sentido en 2014. ¿Qué diferencias hay? Y si podés explicarle al televidente en qué consiste el proyecto que finalmente presenta el presidente. Sí, son dos cosas que en el fondo se complementan. El proyecto del presidente, que también está en el fondo en la misma política, que es de generar nuevos puestos de trabajo, es un proyecto que nosotros consideramos que puede ser muy, muy bueno, y que por lo menos lo que nosotros sabemos, la recepción ha sido muy buena. Es para chicos entre 18 y 24 años que tengan el primer empleo en empresas, en comercios, etcétera, y que van a constituirse con exenciones importantes para las empresas de hasta 200 empleados. Empresas que tengan más de 200 empleados, esa exención se baja un poco. Y después también con beneficios incluso económicos, que es más o menos un 31% de un sueldo bruto que se le va a dar extra al empresario que tome un empleado nuevo. También acá hay una diferenciación entre las empresas que son de hasta 200 empleados o más, y con beneficios también más todavía para aquellas provincias. A ver si te entendí. Sí. Uno de los incentivos para que la empresa se anime a contratar en este sector etario es exenciones de las cargas le bajan sí, los aportes patronales. Exacto, así es. Durante el otro, 3 años. Hablaste de algo del sueldo y 31%. Sí, es una parte del sueldo lo paga el Estado. Del sueldo bruto sería, sí, un 31%. De las empleadas que llegan hasta 200 empleados. Pero por eso lo pagaría el Estado, sí, se haría cargo del Estado. Sí, durante 3 años, que también va bajando después, ¿no? Y para las empresas son 2, es un combo, que es interesante para fomentarlo. Y creo que es muy importante, porque eso también trajo un poco de ruido hablando con algunos, que esto es realmente para empleo nuevo que se genere. No puede ser que vos despidas personas para después tomar nuevas personas. O sea, los empresarios van a tener que demostrar que han generado nuevos puestos de trabajo. O lo que nosotros queremos cuidar justamente son los puestos que ya están, y fomentar a que haya nuevos. Y para los empresarios que trabajan en las 10 provincias del Plan Belgrano, esos derechos son
mayores aún. Así que ahí ya me tengo que fijar bien la escala porque eso está bien tabulado. Pero bueno, y el proyecto que en su momento había presentado yo y que lamentablemente no se trabajó mucho y ahora lo vamos a retomar, en el fondo es lo que nosotros llamamos aprender practicando. Es para que los chicos en el último año de la secundaria tengan la posibilidad de hacer una práctica rentada en un oficio y que tengan lo que nosotros llamamos capacitación dual. Práctica y teoría y que reciban un 10% del sueldo mínimo del sector para el que van a trabajar. Eso se hace también, volvemos a la historia, se hizo en Argentina, en la escuela técnica se hacía. Y era muy bueno. Y era muy bueno, con lo cual es bueno, recoger las buenas experiencias eso, Javier, de donde venga. Quiero hacer una mención, que cuando yo la escuchaba a Cornelia y a otros compañeros también del bloque de Cornelia, y hemos charlado este tema, por supuesto, porque nos preocupan las mismas cosas, o sea, también seamos sensatos en este aspecto, no estamos en veredas opuestas en el sentido de buscarle una solución, porque hay un diagnóstico que nos está indicando una problemática y que hay que resolver. Por eso cuando la escuchaba me parece que con vocación de diálogo vamos a poder tener un muy buen proyecto de ley que se vincule con el proyecto que nosotros también presentamos, que va exactamente en el mismo sentido, tal vez con algunas diferencias de criterio vinculados con los aportes y contribuciones, pero eso se podrá ver, pero que tiene que ver con esto, con un plan de sostenimiento del empleo y de fomento de nuevo empleo. Y cuando decimos de sostenimiento del empleo, nosotros en nuestro proyecto de ley que presentó Massa y tiene la firma de muchos de nuestros diputados, figura justamente esto. Si un empresario, primero hacer una diferencia entre las empresas, las pequeñas y medianas y las grandes, porque no es lo mismo. O sea, no es la misma carga que hoy tiene una empresa grande que la que tiene una pequeña y mediana. Y tiene que resolver este nuevo impulso que hay que darles como para que puedan seguir creciendo y seguir tomando empleados y pueda seguir la producción. Pero este sostenimiento del empleo en nuestro proyecto tiene que ver con que la empresa entra en este plan de sostenimiento si acredita que ha sostenido o ha mantenido los empleados desde noviembre del 2015 hasta la fecha. Esto después se podrá ver las fechas y demás. Pero si vos acreditas como empresa que te la jugaste y que mantuviste a tus empleados, que a pesar de la crisis vos no los despediste. Y otra cosa que me parece que también la van a compartir todos, no solo los de la oposición, sino también los del gobierno, es ver este puente de acceso laboral. Lo que decía Cornelia es buenísimo, pero este puente de acceso laboral entre quienes cobran planes sociales hoy y que puedan acceder a nosotros lo planteamos, que puedan acceder y que las empresas que tomen gente que hoy se beneficia con planes sociales tengan un incentivo impositivo y durante 24 meses lo sostenga a este empleado y que puedan de esta manera crear este puente del que nosotros hablábamos en la campaña. Después el plan social por un empleo. Igual, de aquí en más les agradezco las coincidencias, pero me voy a poner en abogado del diablo. Vamos a plantear con necesitamos. No, es que está bien. Pero vamos a ver algunos gráficos que preparamos para hoy y les quiero plantear, porque luego de esto vamos a ir al corte. Señor director, tenemos algunos gráficos. Este es el porcentaje de asalariados registrados en edad de trabajar en la Argentina. Esto quiere decir que el promedio nacional, la línea verde es el promedio nacional y esto está por distritos. Esto es Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires, donde la porción es mayor. Y en la otra punta tenemos Catamarca, Jujuy, Chaco. Sí, 16% de los trabajadores argentinos en edad potencial de trabajar solo están registrados. Por lo cual, primera pregunta es, cuando planteamos parar los despidos, solo protegemos al que está registrado. Porque el que no está registrado lo echan y no pasa nada. Pero es para debate, es simplemente. Vamos a ver otro gráfico. Y esto es la cantidad como el núcleo de trabajo en negro se ha mantenido estable, aun cuando el empleo en la Argentina en un momento y genuinamente en 2005, 2006 hasta 2008 creció fuerte en el sector privado. Después se sustituyó por otra cosa. Eso tiene que ver con la confianza también, ¿no? Bueno, esos dos puntos, digamos, se tienen en cuenta cuando legislan esta clase de cosas, pero me lo van a tener que contestar luego porque tenemos que ir a una pausa. Dale. Justo ahora que estamos inspiradas. Vamos a la pausa y ya volvemos. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos.
Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo cerealero oleaginoso realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, había quedado planteado. ¿Tienen en cuenta entonces esta realidad? ¿Parten de esta realidad? ¿La conocen? Sí, la conocemos y creo que tiene que ver con la confianza que tiene que crear el mercado, que tiene que crear el marco jurídico para que los empresarios realmente empiecen a blanquear a tanto trabajador negro que hay. Creo, Carla, que ustedes están... Totalmente, en el mismo sentido, porque si uno no toma en cuenta este impacto o el trayecto de lo que vos hablabas, estos índices, es que vas a implementar una política inadecuada. Sin duda, cuando vos decías, bueno, entonces este 16% que... Claro, yo te decía, claro, guarda que el paraguas se lo das a una porción muy poca, muy chica del... Yo creo que en esto también, Cornelia, va a coincidir que era una señal el tema de la prohibición de despidos. Nosotros entendimos que, y esto también lo tiene que entender el Frente para la Victoria y lo hemos conversado con algunos compañeros, hubo una fiesta que hubo que pagar después. O sea, uno tiene que replantearse realmente cuál es el Estado que uno quiere y qué tamaño quiere para el Estado. Un tamaño de Estado que sea eficiente, donde se pueda trabajar y donde los empleados tengan una incorporación genuina en el trabajo público. Entonces, sí... y con capacidad para detectar y corregir las fallas del mercado. Por supuesto. Eso sería lo ideal. Y además, o sea, creo que todos convenimos que la mejor política social es generar el empleo productivo, porque le hace bien al país, le hace bien a la persona que trabaja, la dignifica realmente, y creo que ahí es donde la ecuación te termina de cerrar. Ahora, históricamente, te voy a contraponer con la historia, porque digo, cada vez que bajamos aportes patronales, lo que terminamos es con un problema de déficit previsional y no solucionamos el tema de empleo. ¿Por qué serías optimista en esta oportunidad? Porque está dentro de una... No estoy en desacuerdo, pero digo, la experiencia me... te digo, sí. No, porque está dentro de una estrategia de planificar y de hacer mucho más empleo productivo a más largo plazo. Entonces, es un poco lo que decíamos también de dar una señal de que nosotros vamos por el rumbo de generar empleo y para mucho tiempo, y no algo, digamos, esporádico ni alguna changa política. Por eso nos preocupó tanto el tema de la ley antidespidos, porque es como le estás mandando otra señal a los empresarios. Pero también reconozco que nosotros como gobierno nos tiene que llamar a la atención que esto haya pasado, así que habría que como que sentarse y barajar de nuevo. Yo en el corte le hablábamos de esta cosa de si Macri logró juntar a las 5 centrales que estaban absolutamente distanciadas, que algo pasó, digamos. Así como cuando Cristina en su momento unió a la Federación Agraria con la sociedad rural en un reclamo. Es que yo te lo digo, yo soy parte de la Comisión del Trabajo y era inevitable que esto sucediera ante la presentación en el Congreso de las 5 centrales de trabajadores pidiéndonos absolutamente en univocidad de criterio, cosa que es raro también, que pusiéramos el foco y la luz en la cuestión del empleo. Entonces, nosotros, como vos lo dijiste al principio, tratar de traducir en leyes lo que nos están marcando los tiempos sociales. A veces los tiempos políticos no van en el mismo sentido de los tiempos de la gente y nosotros tenemos que hacer ese equilibrio desde el Congreso. Pero por eso me parece que el logro de una ley, una excelente ley de fomento del empleo, de sostenimiento, que también tenga en cuenta lo que vos decías del tema de los aportes y contribuciones. Nosotros ahí hablamos distinto, tal vez exceptuamos de los aportes y contribuciones, o sea, no sacar, que no se eximan la exención impositiva exceptuando los aportes y contribuciones. O sea, el empresario lo puede sacar de impuestos nacionales, pero que no sean aportes y contribuciones, tal vez para no vaciar el tema de experiencias anteriores en el tema previsional. Pero eso hay que hablarlo,
pero no tener miedo a conversarlo. Me parece que hay un nuevo Congreso. ¿Existe la posibilidad de que se plantee este tipo de... porque acá hay de alguna manera el límite lo planteó el presidente Macri diciendo, si este proyecto que estos días recibió sanción en el Senado, logra aprobación en el Congreso, es decir, tiene la ratificación en diputados, deslizó que lo vetaría. ¿Estás de acuerdo con eso o te parece que como a ustedes, como legisladora del PRO, les serviría para generar un mejor diálogo? Bueno, si se sanciona, pero le piden a ellos, a la oposición, digamos, te vamos a usar en que figura la oposición, discutamos también el proyecto de empleo joven. Yo iría por más, si me permitís. Toma idea acá, digamos. Sí, no, yo incluso les diría, tratemos de modificar la media sanción que vino del Senado. ¿En qué la modificarías? Y quizás podemos poner un plazo más corto. ¿Por qué 6 meses? No es tan largo 6 meses. No, pero para un empresario sí. Entonces, tratemos de entender, que estoy hablando por mí, esto ahora. O sea, a mí me encantaría, si tiene media sanción, significa que algo está pasando. Entonces, sí creo, como te dije, quizás hay que barajar y dar un poquito de nuevo, volvernos a sentar y decir, nosotros no consideramos que estemos en emergencia ocupacional. Pero si los sindicatos están tan preocupados, la oposición está tan preocupada, sentémonos a ver qué otra herramienta tenemos para darles a ustedes tranquilidad. Entonces, sí creo que vale la pena volver a trabajar sobre este proyecto y sobre el nuestro que nosotros presentamos. Creo que debería ser diferentes opciones, ¿no? Carla, contanos si el proyecto que salió, que tiene media sanción, contempla este puente que vos decías entre el plan social y el trabajo. Esa es otra iniciativa. Tenemos 2 proyectos desde el Frente Renovador. Los diputados de extracción sindical, nosotros teníamos un proyecto vinculado justamente con la prohibición de empleos. En la Comisión de Legislación del Trabajo se estudiaron 9 proyectos y se unificó en un dictamen de mayoría. Pero nosotros tenemos presentado desde el Frente Renovador el proyecto de plan de sostenimiento del empleo y fomento de nuevos empleos, que tiene que ver con esto. Hablamos también de un incentivo para quienes tomen a jóvenes de 18 a 25. ¿Pero esto se empezó a tratar en comisión? Y ahora ya se giró a la legislación del trabajo. O sea, comenzó el trámite parlamentario. Sí, sin duda. Se está analizando. Se está analizando. Nosotros ahora ya seguramente lo hemos girado a todos los diputados para poder también... en consonancia, a ver si podemos hacer un proyecto en conjunto con el enviado también por Macri. A mí me parece que el sentido del veto, y lo quiero decir porque me parece que me sale el vicio de abogada y él tiene el derecho de vetarlo también. Ahora, puede pasar, si se veta, durante un año no podemos tratarlo, con lo cual sería un gesto que yo no sé si lo haría Macri, pero tratemos de no llegar a eso, tratemos de ver si podemos consensuar un proyecto en las comisiones correspondientes, discutámoslo y también tomamos en cuenta una cosa, hay que protejamos el empleo de alguna manera, busquemos los instrumentos, porque una persona sin trabajo, aunque no sean 140.000 como algunos sindicatos han arrojado, cifras 140.000, 11.000 el Estado. Si hay una persona sin trabajo, hay una familia que está desesperada atrás de eso. Entonces me parece que hay que buscar una solución. Planteando la agenda hacia más adelante, si yo te pregunto, ¿qué puntos en la legislación laboral argentina hay que atacar en una agenda futura y pensando que esto fuera solo una coyuntura que hay que atender, pero que para adelante la economía se encamina? Para mí el tema que yo te decía de capacitación en oficios y formación profesional, e incluso en jóvenes que están estudiando en la secundaria, me parece muy, muy importante. Porque como vos bien decías, nosotros teníamos una experiencia de escuelas técnicas muy buenas, nosotros hemos hablado mucho esto con los sindicatos también, y la verdad hay que preparar al joven para que cuando termine la secundaria, si él ya quiere poder empezar a trabajar o después perfeccionarse en otra tecnicatura, tenga esa posibilidad. Pero eso también implica que nosotros tenemos que saber que para que algo así funcione, habría que empezar a pensar en colegiación o
en cámaras de, por ejemplo, electricistas, plomeros, diseñadores, etcétera, porque eso te da un estatus, un nivel y te permite también capacitarte entre ustedes. Y cierto rediseño de la currícula, ¿no es cierto? Cierto porque rediseño. La currícula de secundario es... Sí, y que sea con discriminación positiva, o sea, teniendo en cuenta. Es muy interesante lo que está haciendo ahora por primera vez el INET, que es el instituto que evalúa un poco las formaciones que tuvimos hasta ahora, porque creo que ahora en un mes va a dar los resultados. Se están dando cursos es el Instituto de Educación Técnica Nacional. Que hay muchos cursos que se dan en formaciones, pero que quizás ya no se necesitan. Y hay muchos chicos que se reciben de eso y el mercado no te lo necesita. Entonces lo frustrás. Claro. Entonces también ahí es importante hacer las evaluaciones y ver en qué dirección tenemos que ir. Si te planteo la misma agenda propositiva, ¿cuál sería tu preocupación pensando en un futuro casi optimistamente? Sí, no, pensaba en lo mismo. Me parece que sí hay que pensar en forma optimista. Y justo yo tengo la suerte y me encanta estar justo en la Comisión de Legislación de Trabajo y en Educación, porque me parece que son dos cosas que van absolutamente de la mano en esta vía que hay que hacer entre la escuela secundaria y los oficios, entre la escuela secundaria y la escuela y la universidad o lo terciario. Me parece que hay que inducir a los chicos a que justamente un problema que tenemos hoy es que abandonan el colegio o abandonan la secundaria. Hay un altísimo índice de chicos que dejan el colegio. Entonces hay que inducirlos a que facilitarles el acceso a que puedan tener un primer empleo saliendo justamente del colegio o en el mismo colegio, que se los forme con oficios. Entonces, sin duda, lo que vos dijiste es, bueno, modifiquemos la currícula. Bueno, nos tenemos que abocar a eso sin duda. No, lo que me parece que empieza a quedar claro por lo que ustedes dicen es que Argentina necesita darse políticas de Estado para estas cuestiones, digamos. Exacto. Y el primer paso para conseguirlas es tener este nivel de diálogo que ustedes han demostrado hoy aquí, que realmente digamos, me tranquiliza en el sentido de... Pero además nosotros somos luchadoras en todo el rol de la mujer, así que ese es para otro programa. No, pero les agradezco este nivel de diálogo, porque lamentablemente en los últimos años nos habíamos acostumbrado a otra cosa, a si vos pensás distinto o cometías alguna apreciación, ya te eras considerado casi traidor a la patria en algunos casos. Así que en ese sentido me tranquiliza y valoro lo que se haya puesto en la discusión pública este problema, porque Argentina tiene un problema de empleo no de ahora, de los últimos años, es estructural, y evidentemente necesitamos ideas novedosas para atacarlo y para precisamente atacar un problema social que empieza a ser grave, digamos, más allá de la emergencia coyuntural. Cornelia, ha sido un gusto contar con ustedes. Lo mismo, Carla. Gracias. Con ustedes tenemos una cita para ocuparnos de tus problemas la próxima semana, que ya sabes, tus problemas también son los nuestros. Hasta la semana que viene.